Un saludo a todos los que escuchan por el internet. Hoy continuamos con la nueva serie que iniciamos hace 8 días, que se llama Nuestra herencia en Cristo, así se llama. Y el tema de hoy, que será el segundo, sugerimos que escuchen el primero, los que no pudieron tomar esta clase, esta enseñanza. El tema de esta hora se titula Escogidos para ser santos. Yo quiero que abra su Biblia en Efesios. Escogidos para ser santos. Epístola a los Efesios, voy a leer versículo 3, 4 y 5. Vamos a estudiar así de una manera muy detenida los versículos 4 y 5. Pero vamos a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Yo quiero que noten el verbo pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, escucha esta frase, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto fue en amor, versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto o deseo de su voluntad. Según Pablo, cuando les escribe a los Efesios, dice que Dios nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha seleccionado, no porque seamos mejores que otros, sino porque Él sabía, con su presencia, su conocimiento anticipado, quién le iba a recibir y quién le iba a rechazar. Eso lo vimos hace 8 días. Pero dice que fuimos nosotros elegidos. ¿Cuándo nos eligió? ¿Cuánto tienes de convertido? 3 años, 5 años. ¿Hace 3 años que Dios te escogió? No. Fue cuando te convertiste. Hace 5 años que conoces a Cristo y fue cuando Cristo te eligió de entre todos, te seleccionó. No, porque según el versículo 4 dice que según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes, escuchen esta frase, antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que como Él ya sabía quiénes iban a ser lavados con la sangre de Cristo, quienes iban a aceptar el sacrificio de Cristo, aún antes de la creación del universo visible, sin que existiéramos aún, ya nos conocía. Por eso es Dios. Aún antes de la creación de nuestros antepasados Adán y Eva, Él ya nos había escogido porque ya nos conocía. Es más, la Biblia dice que Cristo fue sacrificado aún antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver unos versículos. Vamos a 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vacía manera de vivir, eso significa vana, vacía, la cual, esa vida vacía, recibisteis de vuestros padres. Se refiere a la herencia pecaminosa. Y luego dice, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, escuche bien, en el plan eterno de Dios, en el propósito eterno de Dios, en toda la omnisciencia y sabiduría que Él tiene, Él ya sabía que tú ibas a nacer, aunque no existías. Esto excede a todo conocimiento. ¿Quieren atender a un bebé que está por ahí? Es una bendición, pero queremos escuchar la palabra sin interrupción, ¿verdad que sí? Entonces, por favor, los edecanes, si ya tienen ese bebito, ok. Entonces, dice que ya fue destinado Cristo
desde antes de la fundación del mundo. Es decir, repito, en el plan eterno de Dios, Él ya sabía lo que iba a suceder. Y en la mente de Dios, en su soberanía, así como regidor del universo, planeó todo. ¿Saben que Jesús escogió deliberadamente a Judas? ¿Sabían eso? Dice, no los escogí yo a los 12 y uno de ustedes es un diablo, pero lo escogí para que se cumpliera la escritura que iba a ser traicionado. Ahora, ¿por qué lo escogió? ¿Qué acaso Judas ya estaba destinado por Dios para la condenación? No. Lo que pasa es que en la omnisciencia de Dios, Dios ya sabía que Judas nunca se iba a convertir. Y aquí es donde está la soberanía de Dios, que eso sería otra serie que vamos a dar durante el año, que es de los temas más profundos en las Escrituras. Ahorita nada más estamos como tocando algunos puntos de la soberanía de Dios, de cómo Él planeó, dice, ya destinado, versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio de Cristo en su plan, pero dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué se manifestó? Cristo sacrificado por nosotros. Pero yo quiero que vayan poniendo esto en su mente, desde antes de la fundación del mundo, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios proveyó el Cordero que nos iba a morir en nuestro lugar, que es Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, versículo número 8. Hablando aquí de la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, escuchen esto, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se fijan esto? Son escrituras profundas. Por eso yo les voy a pedir que pongan mucha atención, porque vamos a seguir cada vez metiéndonos más y más y más, descubriendo y entendiendo estas verdades, que lo único que van a hacer es cimentar nuestra vida cristiana. Eso es todo, casi nada. Entonces, en el capítulo 17 del nuevo Apocalipsis, en el versículo 8, 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto está tremendo, hermanos. Dice aquí que había un libro donde estaban inscritos todos los que Dios ya sabía que se iban a convertir, que iban a recibir el sacrificio de Cristo. Pero también hay otro libro, ya escrito desde antes de la fundación del mundo, donde dice que ahí están inscritos los que rechazaron a Cristo. Qué tremendo es eso. Ahora, ¿cómo fue esto? ¿Con qué propósito fue esto? Vamos a Efesios. Versículo 4 dice, entonces, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue el propósito? Escuchen, al sacrificar a Cristo, el Cordero de Dios, en su plan, y que ya lo tenía todo bien delineado, Él proveyó, repito, la sangre de Cristo. Ya lo leímos ahí en 1 Pedro. Pero fíjense lo que dice aquí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. Bueno, santos ya sabemos que es una palabra que significa apartados para Él de su exclusividad, de su uso exclusivo, solamente para Él. Pero luego añade una frase muy importante que yo le ruego al Señor, así como Pablo rogaba por los efesios, para que les diera sabiduría, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Escuchen esta frase: para que fuésemos santos y, ¿qué dice ahí? Díganlo fuerte: sin mancha delante de Él. Ahí va, pónganse atención.
Síganme con mucha atención. La palabra que se tradujo por sin mancha es una palabra griega amomos, así como suena, que significa, escuchen bien, carecer por completo de toda mancha y defecto. Eso significa sin mancha. Les voy a dar unos segundos para que piensen y que el Espíritu Santo tome estas palabras y les haga entender una de las verdades más profundas de las Escrituras. Ahí va de nuevo. Para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, que nos limpió de tal manera que carecemos, escúchenme bien, de toda mancha y defecto delante de Él. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y lava sus pecados en la sangre del Cordero, ¿cómo queda delante de Dios? Limpio y sin mancha, sin defecto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos al mismo Efesios capítulo 5, versículo 22. Va a ser necesario que muchos vuelvan a escuchar estas enseñanzas. O sea, que las escuchen. Si yo que las enseño, no se imaginan cuántas veces tengo que leer y cómo tengo que digerirlo y meditarlo, para digerirlo y luego dárselos para alimentar sus corazones. Fíjense, Efesios 5:25, ¿ya lo tiene? Fíjense lo que dice ahí. Maridos, es una analogía de la familia con la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y luego dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue el amor de Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, es decir, dio su vida por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos, en cualquier parte del mundo, en cualquier congregación, en medio de cualquier religión que lava sus pecados en la sangre del Cordero. Esa es la verdadera iglesia. Pero como denominación, o como religión, o como iglesia así específica, no hay una sola que pueda decir, nosotros somos la iglesia verdadera. Porque yo estoy convencido de que es muy posible que ni todos los que me oyen, ni todos los que están aquí sean nacidos de nuevo. Yo no lo puedo saber. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos? La verdadera iglesia no es iglesia fulana de tal, iglesia sultana de tal. No, son los que forman parte, los que han nacido de nuevo, son los que forman parte de la iglesia. Ok. Así se entregó por ellos. Versículo 26. Se entregó para santificarla, es decir, para hacerla para Él solamente. Y luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús dijo, ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado. Versículo 27, escuchen esto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ahí está otra vez, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que Dios me dé sabiduría para explicarles. Ok, una pregunta. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Sin mancha y sin defecto. Ahora, yo quiero que ponga, otra vez reitero, mucha atención. Esos versículos que leímos en Efesios 1, Efesios 5, no está hablando de nuestra situación actual, sino que está hablando porque nuestra situación actual, nosotros, según Primera de Juan 3:2, si va junto conmigo, esta es nuestra situación actual, de nosotros los que somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Escuche. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Escuchen. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escuchen bien. Delante de Dios, ¿cómo es un nacido de nuevo?
sin mancha. Pero todavía este cuerpo, dice Pablo en Romanos capítulo 6, que todavía él se dio cuenta que en nuestros miembros hay una inclinación hacia el pecado. ¿Sí? Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, ustedes recordarán, Pedro no quiso que le lavara los pies. Y Jesús dijo, ya ustedes están limpios. Cuando están todos limpios, no es necesario que se vuelvan a bañar, sino que se laven las manos o los pies. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Es decir, sin mancha, sin defecto. Así nos ve Dios a todos los que recibimos a Cristo. Ahora, dice aquí este versículo que ciertamente somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, este cuerpo todavía no está glorificado. De todo el proceso de la salvación, cuando, escuchen, nos conoció, nos llamó, nos santificó, nos predestinó y nos glorificó, según Romanos, la última etapa es la de la glorificación y todavía no estamos glorificados. ¿Cómo seremos glorificados? Con el mismo cuerpo que Cristo tenía cuando resucitó. Y eso será cuando Él venga por su iglesia. Si Él viniera ahorita, seríamos transformados, dice Pablo a los tesalonicenses. Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, semejantes a los de Cristo. Ok. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, pregunta. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Sin mancha. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, leímos en Efesios que Él vendría por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Ok, pregunto, si Cristo viniera ahorita, ¿cuál es nuestra realidad actual? Pues que estamos sujetos a la debilidad. La carne es débil, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, ahí va, pongan mucha atención. Es que trato de que pongan atención, no se me distraigan, porque esto es muy importante. Desde la perspectiva de Dios, Él nos ve puros y sin mancha. Pero desde nuestra perspectiva o nuestra situación actual, es muy posible que hace 2 horas hayas dicho una mentira. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Si Cristo viniera en este momento, ¿cuántos hijos nacidos de nuevo se irían con Él? Bíblicamente, todos. Muy bien. ¿Por qué? Porque delante de Él estamos limpios y sin mancha, sin defecto. Por eso dice aquí, miren, tenemos un abogado. Si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero yo quiero que usted entienda que si confesamos nuestros pecados y Él es justo para perdonarnos, no es el perdón de la redención. La redención, el rescate, lo recibimos totalmente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Estamos? Ok. ¿Qué más? Por esta razón, fíjense, en base a esto es que la salvación, afirmamos terminantemente, según la Biblia, no se puede equivocar Dios.
en cuanto a los elegidos. Por eso la Biblia asegura que la salvación no se pierde. ¿Qué es tan segura la salvación? Porque no puede ser de otra manera. Cuando dice, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna significa tiempo indefinido, que no se puede contar. Eso es la eternidad. Entonces, si nosotros no entendemos que estamos seguros en Cristo, no vamos a madurar como Él quiere que maduremos y que entendamos las riquezas que Él nos ha dejado. Porque estamos tan preocupados, como leí la historia de un pastor muy piadoso allá en el siglo XVIII, no recuerdo ahorita su nombre, un inglés él, estaba tan preocupado que todos los días pensaba y decía, ay, no haya perdido mi salvación, no haya perdido mi salvación. Pero justamente ese anhelo de cuidarla era evidencia de que él era salvo. Porque, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, una persona, ¿cuál es el pecado? ¿Con cuántos pecados pierdes la salvación? ¿5? Ok, la perdiste, te arrepientes, ¿vuelves a nacer de nuevo? Pues no. ¿Cuántas veces la puedes perder y cuántas veces puedes nacer de nuevo? No. Entonces, fíjate, vamos a ver Filipenses 1:6, que es un versículo que se ha aplicado mal, pero lo vamos a tratar de estudiarlo en su debido sentido. Filipenses 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido, Pablo dice, estando persuadido, convencido de esto. Escuchen, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra no es lo que tú haces para Cristo. Yo he escuchado que a veces se dice, no, hermanos, pues la obra que has empezado, así como el Señor la empezó, la perfeccionará y la terminará. No. ¿Saben a qué se refiere aquí? La buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, se refiere a la salvación. Ahora escuchen bien, cuando nosotros recibimos a Cristo, en ese momento, ¿tenemos la eternidad, sí o no? Sí, ya tenemos asegurado, aún desde antes de la fundación del mundo, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero, escuchen bien, todavía falta la redención de este cuerpo. Esa es la esperanza de la resurrección que habla Pablo. Todavía hace falta que este cuerpo sea rescatado, transformado al mismo cuerpo glorificado de Jesús. Y es aquí donde a veces los cristianos nos confundimos. El cristiano nacido de nuevo no pierde su salvación cuando peca, pierde su comunión con Dios. Pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Es decir, el que es nacido de nuevo, cuando tropieza, se sale del camino, pierde su comunión con Dios y es nacido de Dios, tarde o temprano volverá al Padre, porque su naturaleza es esa. Y aquel que se fue y se revolcó como la puerca en el lodo, es a los que Pablo se refiere. Pedro, el apóstol, mejor dicho, salieron de nosotros, Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y Pedro dice, les ha sucedido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, porque nunca cambiaron su naturaleza. Entonces, fíjese, el que empezó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hay una completa seguridad, porque fue hecho desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio de Cristo, tu elección, tu escogimiento, que no hay absolutamente nada que suceda que te arrebate de la mano de Dios si tú eres hijo de Dios. Hay una completa seguridad, porque el que empezó en vosotros la buena obra, ¿vendrá el diablo o algún pecado y la echará a perder? ¿Eso dice? No, la perfeccionará, la terminará hasta cuando venga Jesucristo. Entonces, tú y yo estamos totalmente seguros en Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿por qué motivo nos escogió Dios?
¿Porque tú eras más bueno que otros? No. Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque aún, escuchen bien, la fe nos fue regalada. Todo lo hemos recibido por gracia, pero aún la fe que se nos dio para creer, Dios nos la dio, porque dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Lo que pasa es que Dios, como sabía quién iba a responder positivamente al llamado del arrepentimiento, él al saber quién, provee esa fe. Al que se endurece y rechaza, Dios ya lo sabía, y por más que le hable y le hable y le hable y le hable, pero esto no exculpa de responsabilidad a aquel que nunca recibió a Cristo. El alma que pecare, dice la Biblia, esa ha de morir. Entonces, aquí viene una pregunta: ¿por qué nos escogió Dios? Por amor, por gracia, por misericordia. En otras palabras, no hay absolutamente nada por lo cual nosotros debamos sentirnos orgullosos del por qué Él nos haya escogido. No. Fue por amor solamente. Pero aquí viene otra pregunta. Entonces, ¿nada más Dios amó a los escogidos? No, porque en Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Pero la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué causa rechazaron la luz? Para que sus obras no fueran reprendidas. Esta es la condenación. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para condenar al mundo. Si ya estaba bien condenado el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, Dios amó a todos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que en él cree no se pierda, pérdida eterna, mas tenga vida eterna, ganancia eterna, vida eterna. Segunda de Pedro 3:9, aquí es todavía más claro, se los leo. Segunda de Pedro 3 versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa de regresar, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuchen, no queriendo, Dios no quiere, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, pero Dios no va a obligar a nadie. ¿Estamos conscientes? Dios no va a obligar a nadie. No va a obligar a nadie a que crea, no va a obligar a nadie a que no crea. No, pero Él ya sabía en su omnisciencia quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Repito, y fue en base a eso que nos escogió aún desde antes de nacer. Ya lo vimos el jueves pasado. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, sin defecto. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Ahora, nos escogió, dice, vamos al versículo 5 de Efesios 1, Efesios 1, 5, dicen: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor. Ahí está, en amor. Pero noten las frases que vienen a continuación: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo nos escogió y por qué? En amor. Y en ese amor que se manifestó a todo el mundo, pero sobre todo a aquellos que creyeron, nos predestinó, dice aquí. Y aquí la palabra predestinar
Viene de un término griego, proroizo, que significa determinar por anticipado un destino, ordenar por adelantado. A ver, retomo. Dios ya te conocía, ya me conocía aún antes de que el mundo fuese fundado. Él ya sabía que tú y yo le íbamos a recibir en nuestro corazón, que íbamos a lavar nuestros pecados en su sangre. En base a ese conocimiento fue que al presentársenos el Evangelio, Él nos dio la misma fe y por gracia fuimos salvos. Y en ese momento, en la eternidad, Dios, conociendo todo, nos predestina, ya con un plan perfectamente trazado para que tú lo cumplas aquí en la tierra. Fíjate nada más. ¿Y sabes cuál es ese propósito eterno en Cristo? Que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, entonces nos predestina y por anticipado ordenó muchas cosas. Por eso, escuchen bien, aquí viene una de las verdades más profundas de la Biblia, que tiene que ver con Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, aquellos que han sido llamados con un propósito. En otras palabras, como nada ni nadie, no hay poder sobre la tierra y arriba del cielo y abajo de la tierra que te arrebate de la mano de Dios. Estás tan seguro en Él que la obra que empezó la va a terminar. Y al estar con esa tremenda seguridad, nada que suceda alrededor de tu vida se le escapa a Dios. Cuando nosotros entendemos esta verdad que es profunda, la queja sale de nuestra boca. Que te robaron el carro mientras escuchabas Escogidos por Dios. Escúchame bien. Si tú agarras esto, tú no te imaginas el cimiento que vas a tener. Porque en la supereminente grandeza del poder de Dios, Él es tan sabio, tan poderoso, que sabe transformar de lo negativo bajo nuestra perspectiva, porque nosotros vemos las cosas bajo nuestra perspectiva como algo negativo. Por ejemplo, yo bajo mi perspectiva humana, veo con tristeza, así me dolió y todo, cuando mi padre murió hace un mes. Pero desde la perspectiva de Dios, mi padre está mucho mejor que yo y que tú. ¿Sí o no? Pero nosotros estamos aquí y lloramos y nos ponemos tristes. De pronto entra así y estoy en mi casa y a veces como que le quiero hablar porque se acostumbra uno a las personas y de pronto ya no está. Y de pronto así, eso es desde la perspectiva humana. Y si te enfermas, yo lo veo desde mi perspectiva humana, que es algo feo, y empiezo a atar al diablo con 20,000 nudos. Y cuando no entiendo por qué Dios permite cosas, me frustro, murmuro, me quejo y no maduro. Hasta en verso salió. Y lo que Dios quiere es que entendamos. Por eso Pablo más adelante ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su voluntad. Por ejemplo, fíjense, en Hechos 4:27, hablando de cómo Él ordenó por anticipado, ¿ustedes sabían que Cristo ya sabía que venía a la tierra? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando dice que cuando lo prendieron en el huerto, decían los Caifás, decían, no, pero no lo matemos cuando está la fiesta de la Pascua porque se nos arma el San Quintín con todo el pueblo? Hagámoslo después. Pero dice la Biblia que Dios tenía todo preparado para que Cristo muriera durante la Pascua. Entonces las cosas suceden, escúchenme bien, no cuando tú quieres, no cuando yo quiero. Escúchame bien, tú te convertiste no cuando quisiste. Eso
se te va a volar. Te convertiste cuando Él quiso. Porque ya estaba todo ordenado para nuestra bendición. Fíjate lo que dice Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer que sucediera cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ay, esto a mí me funde los fusibles. A mí me funden los fusibles. Yo no sé a ustedes. A mí los cables se me cruzan y hace cortocircuito. Es que voy a leerlo de nuevo. Se juntaron Pilatos, Herodes, Caifás, todos aquellos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes. ¿Cuándo es antes? Desde antes de la fundación del mundo. Había Dios antes determinado que sucediera. Wow. Escúchame bien. Dios ya sabía que el jueves 8 de febrero del 2007 tú ibas a estar escuchando esto. Y tú viniste, sí, porque quisiste. Dios respeta ciertamente, pero como Él sabe todas las cosas, prepara todo para que tú escojas bien. Y cuando escoges mal y te equivocas y nos tropezamos, Él tiene tal sabiduría que aún de nuestros errores saca las cosas positivas. Eso fue lo que le sucedió a José. Con sus hermanos lo vendieron, pero tenía una revelación que tú y yo necesitamos tener. No se preocupen haberme vendido acá, porque Dios tenía preparado todo. Eso es revelación. Cuando te veas enfermo en una cama, no reprendas al diablo en primera instancia. Pregúntale a Dios dos cosas. Señor, esto es consecuencia de mi desobediencia, estás tratando conmigo, y tenlo por seguro que Dios te lo va a revelar, te lo va a contestar. Y si tú ves que no, que caminas con Dios, entonces dile, ¿qué me quieres enseñar? Y Él te va a decir qué te quiere enseñar. Vas a ver. Ahorita les voy a poner más ejemplos de estos. 1 Corintios 2:6. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Les leo. Sí, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que es muy posible que no todos tal vez puedan entender esto en una dimensión lo suficientemente profunda para que tengan tal seguridad, porque pueden ser nuevos, pero aún así un nuevo puede tener revelación de Dios. Escuchen. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios, escuchen, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros. ¿Para quién es eso? Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Para nosotros, poder de Dios, salvación. Para los que se pierden, locura. Pero para nosotros, ay sí, dice allá el que no entiende esto. Ay sí, ¿a poco eres santo? Y tú le dices, sí. Y sin mancha delante de Dios. ¡Ah! Se ríe de ti. Pues claro, yo también me reiría si no fuera nacido de nuevo. Pero esta es sabiduría oculta que ellos no pueden entender. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Esto fue, fíjate otra vez, ahí está, predestinado antes de los siglos para nosotros. Este conocimiento es para ahora, para nosotros. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo o de este mundo conoció, esa sabiduría, no. Porque si la hubieran conocido, habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Esto es espiritual, ¿eh? Se refiere a eso aquí. Se refiere a las cosas espirituales. Porque Pablo a los mismos efesios les dice, porque Pablo a los mismos efesios les dice que abra los ojos de su entendimiento. ¿Qué? ¿Tienes 4 ojos o qué? Está hablando de los ojos espirituales. ¿Estamos? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para ti y para mí, para los que aman a Dios. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Escuchen, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos, eso es conocimiento. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Oiga, ¿usted piensa que a alguien se le puede ocurrir eso? ¿Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Pues ¿quién va a creer eso? Sin embargo, este es algo escondido que es revelado a los hijos de Dios, como usted y como yo. ¿Qué más dice? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural es el hombre no nacido de nuevo. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, otra vez, ¿cómo estás desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo te ve? Sin mancha. Pero los de afuera te van a decir, no manches. ¿A poco te crees muy santo? Te van a decir. No, hombre, ¿qué te pasa? Si el otro día te vi, ¿cómo le gritaste a tu esposa? Sí, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Nuestra condición actual está sujeta a la debilidad de este cuerpo, pero cuando Él complete la obra que inició, seremos transformados, hermanos. Ahora, yo sé que pueden tener preguntas por allí, pero a medida que desarrollamos toda la carta a los Efesios, se van a ir contestando. Vámonos sobre el final. Retomo. En amor nos escogió, nos predestinó y ordenó por adelantado cosas que nosotros ignoramos, pero que cualquier cosa que suceda nos ayudan para bien. Entonces, fíjense, por amor sacrificó a su hijo. Según Efesios 2, 4 y 5, si se fijan ahí en Efesios, capítulo 2, 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, nos adoptó como sus hijos, nos dio el espíritu de adopción, el cual clama ahora, Abba Padre, eres mi Padre Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Dios al que ama, ¿cuántos se sienten amados por Dios? Dios al que ama disciplina, corrige, porque nos quiere formar a su imagen y semejanza. Escuchen, nos libertó del pecado. Él no quiere que pequemos, eso no es su voluntad. Por eso dice, estas cosas les escribo, hijitos míos, para que no pequéis. Mas si alguno hubiere, o sea, es como algo eventual, ya no es la práctica del pecado. Si tú sigues viviendo, practicando constantemente, día tras día tras día, los mismos pecados, tú no eres hijo de Dios, aunque pongas cara de San Crisóstomo y las señoras de Santa Teresita del Niño Jesús. Por más carita de santo que quieras poner, eso no te santifica.
te hace limpio, sin mancha y sin defecto el creer que Cristo murió por ti en la cruz, te arrepientes de tus pecados y en ese momento pasas a tener una posición, según Efesios 1:3, en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Respiren un poquito. Entonces, Dios al que ama disciplina, porque si no te disciplina Dios es que no eres su hijo, entonces eres bastardo. Se oye feo, pero así es. ¿Sabían ustedes que fue por amor que Dios le envió un aguijón al cuerpo de Pablo? Pero fíjense, al desconocer todo lo que hemos estado hablando, los cristianos, yo he escuchado predicadores que dicen: no es la voluntad de Dios que te enfermes. Si tú te enfermas, es el diablo quien te está atacando. ¿Han oído esos? No es su voluntad. Entonces, ¿por qué Pablo se enfermó? Y Pablo dice, ahí en 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 10, dice que él fue arrebatado al cielo, al paraíso de Dios, donde vio cosas que se le prohibió que hablara de ellas, porque son inefables. Es decir, inefable significa impronunciables, difíciles de, casi imposibles de entender. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones que Dios me dio cuando me llevó a su misma presencia no me enaltecieran sobremanera, que el orgullo no se me subiera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Esa palabra bofetear en el griego significa traspasar la carne. Todos los teólogos, casi sin excepción, están de acuerdo en que era una enfermedad en el cuerpo de Pablo. Ahora, pregunto, ¿Pablo tenía fe? Se le prendió una serpiente y nomás la sacudió y no le pasó nada. En otra oraba y se paraban los paralíticos y resucitaban, y un día se le cayó uno porque predicaba como servidor largo. Él predicaba más largo. Eso es lo que a mí me hace sentir bien. Dice que disertaba desde la mañana hasta el anochecer y estaba ahí la cosa tan tremenda que estaba un muchacho por ahí en una ventana como en el segundo piso y se quedó dormido, como algunos de ustedes comprenderán, y que se cae el chavo, que se cae y se mató, murió. Pero Pablo dice, no se preocupen, y va y lo abraza. Un milagro extraordinario. Que si tenía fe, claro que tenía fe. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿No supo atar al diablo con nudo ciego? ¿O qué? Fíjense, escuchen bien, Pablo tuvo la revelación del por qué Dios permitió una enfermedad en su cuerpo, para evitar que pecara. ¿Qué hacemos los cristianos de hoy? Luego empezamos a hacer una atadera y un rollazo y no sabes que a lo mejor estás tirado ahí en la cama, porque a lo mejor te iba a pachurrar el tren ligero. Aunque no lo crean, aunque lo duden,
Miren, cuando lleguemos allá, dice Pablo, entonces entenderé cómo fui conocido. Ahora veo como por un espejo. Vemos así como una nube. No podemos ver claro, no entendemos todas las cosas. Pero cuando estemos allá, dice, conoceremos todo. Que si lo te me preguntaron, ¿nos conoceremos allá en el cielo? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo será? Tú lo estás viendo desde la perspectiva humana. Acuérdate que va a haber cuerpo glorificado. Entonces, por amor, Dios permitió que un mensajero de Satanás abofeteara a Pablo, o sea, una enfermedad. Y escuchen lo que dijo Pablo: acerca de la cual, o de ese aguijón, he rogado 3 veces que lo quite de mí. ¿Tenía fe Pablo? El apóstol de la fe. He rogado 3 veces y Dios me ha dicho: no, no, no. No te lo quito, porque te me vuelves loquito. No te lo quito, Pablo. Pero escuchen, Pablo supo entender qué es lo que nos falta entender a ti y a mí. Supo captar que Dios lo estaba librando de pecar. Por eso escribió: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen, me fue dado un aguijón. Y yo le he pedido a Dios: Señor, quítalo. Dice: no, porque si te lo quito, te enorgulleces y quiero librarte de eso. Y otra vez pasó, quién sabe cuánto tiempo pasaría. Señor, quítamelo, quítame esto. Eso provocaba que él caminara en humildad, humillado, dependiendo de Dios. Y Dios le volvió a decir la segunda vez: no. Y Pablo, hasta la tercera, entendió cuando le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se hace fuerte en medio de tu debilidad. ¿Qué significa eso? En medio de tu enfermedad y de tu autosuficiencia, cuando está en el suelo y confías en mí, es cuando mi poder se manifiesta. Entonces Pablo decía: por eso es que entonces yo me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque cuando soy débil, que ya no confío en mí mismo, que este cuerpo me lleva a enorgullecerme y a hacer cosas, pero Dios trata con él porque soy su hijo y me disciplina. Y me duele, y yo he rogado y tengo fe. Pero si lo permite es porque me está moldeando y me está tratando, me está limando. Y entonces sale el poder de Dios. Ya no sale el poder del hombre carnal. Dios había permitido esto en la vida de Pablo. Dios permitirá en nosotros situaciones, escuchen bien, para probar nuestra fe y purificarla, para formar carácter. ¿Saben por qué Jesús permitió que Satanás zarandeara a Pedro? Para formar su carácter y alejarlo de la autosuficiencia. Yo muero por ti. Y a la hora de la hora Jesús sabía. ¿Saben por qué permitió que Satanás lo zarandeara? Porque sabía que Pedro se iba a arrepentir. Y le dijo: mira, yo he rogado que tu fe no falte. Fíjate la oración de Cristo. Yo he rogado y Él es el que está intercediendo por nosotros, a nuestro favor. ¿No es cierto que dice así, abogado? Yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, afiánzalos y lean sus cartas. Impresionantemente profundas del conocimiento de Dios. Terminamos esta clase. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No es por medio de la Virgen María, la Madre de Cristo, o de Pedro el apóstol. No. Somos hijos de Dios por Jesucristo. Pero luego, para terminar, dice: según, y aquí entra otra vez la soberanía de Dios, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Él hace las cosas como Él quiere. Él las determina de antemano. Él obra en nosotros
para formarnos como Él quiere. Eso debemos de entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque su propósito es eterno. Él quiere que reflejemos aquí en la tierra la imagen de su Hijo. Entonces, ¿por qué Él obra como Él quiere? Te voy a decir por qué. Porque Él es Dios. Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Porque Él es omnipresente y todopoderoso. Él conoció, desde antes que nacieras, te conoció. Ya naciste, conoció tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Y el sacrificio de Cristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto excede al conocimiento o a la mente que no es nacida de nuevo, no, para nada. Si nosotros escuchamos esto y decimos, ay, qué tremendo está esto, pero aún así nos queda así como, no sé si a ustedes, pero a mí sí, yo me maravillo y me quedo como Pablo. Tomo sus palabras para cerrar cuando le dijo a los romanos en el capítulo 9, al hablar de la sabiduría de Dios, de todo lo que hizo, o profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios, del conocimiento que Dios tiene. Cuán insondables son sus juicios, sus decisiones, ahí quiere decir juicios. Insondables significa que no pueden ser confrontados, porque son dados por un Dios que no se equivoca, que Él sí es infalible. Entonces Pablo lo único que le quedó decir es que le quedó fue decir, oh profundidad, sí, de las riquezas, de la ciencia, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, sus decisiones, e inescrutables, o sea que no pueden ser torcidos sus caminos. No queda más que decir eso, ¿no es verdad? Pero ¿qué nos toca? Creer que esto que dice aquí, que Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual, nos bendijo ya, somos inmensamente ricos, y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué eras más bueno? No, por pura gracia y misericordia. Pero Él ya sabía quiénes le iban a recibir y quiénes le iban a rechazar, y te escogió en amor, te limpió y estás delante de Él, estamos delante de Él sin mancha, sin defecto. Esto a mí, al menos, ¿saben qué infunde en mi corazón y en mi espíritu? Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Reverencia a Dios. Y como Julio cantaba hace un rato, si todo lo diste por mí, algo así, yo también quiero dar todo. Así va, ¿cómo es la frase? Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Yo no sé usted, pero a mí es lo único que me queda. Si todo lo dio por mí, hizo todo esto por mí, ¿qué más me queda?
vivir para Él. Cierra sus ojos. Oh, profundidad de esas riquezas, de ese conocimiento. Señor, qué grandes misterios son los que tú has revelado a tus hijos. A eso se refiere cuando tú inspiraste al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en la imaginación, en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas, que tú has preparado para nosotros. Señor, la verdad es que excede a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, mejor dicho, el que tú nos hayas escogido desde antes de que el mundo visible existiera. Esto nos habla de tu omnisciencia, de tu infinita sabiduría, Señor, de tu conocimiento profundo de las cosas. Por eso eres Dios, por eso eres eterno. En ti no hubo principio ni fin. Pero como eres un Dios que en esencia es amor, un Dios creador, por amor nos hiciste, Señor, pero nos diste una de las bendiciones más grandes que el ser humano pueda tener, la libertad de escoger. Lo mismo hiciste con la creación angelical. Les diste la capacidad de decidir por sí mismos. A veces nos preguntamos, ¿qué hubiera sido mejor? Que no hubieras hecho nada. Si tú ya sabías que se iba a revelar Satanás, si tú ya sabías que el hombre iba a caer, pero no podemos especular porque no podemos saber qué es mejor, la nada o lo que hiciste. La pregunta más bien sería, ¿qué hacemos con la libertad que Dios nos dio? Esa es la pregunta en realidad. Si rechazamos o recibimos y creemos. Pero los que creen, dice la Escritura, Dios ya sabía. Y a los que se arrepienten de sus pecados, Dios les provee la misma fe para que por gracia reciban la salvación. Todo el mérito es de Dios, toda la gloria es de Dios, y todo lo hizo por amor. Y nos trazaste un destino anticipado, Señor. Nos predestinaste. Y ahora que somos hijos, a veces fallamos, nos tropezamos. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero delante de ti, Señor, según tu palabra, estamos sin mancha, sin defecto. Por eso es necesario que Él venga por su iglesia. Porque si Él esperara venir hasta el día en que la iglesia, los creyentes estuviesen sin mancha ni pecado, nunca vendría el Señor. Lo cual comprueba que delante de Él nuestra posición es justificados, pues por la fe tenemos paz. Hemos hecho las paces con Dios. Si hay alguien aquí que no ha hecho las paces con Dios, arrepiéntase de sus pecados. Pídale a Jesús que lo limpie con su sangre preciosa. Pídale que lo haga nacer de nuevo y comenzarás la eternidad. Pero esto es algo totalmente personal.
Pongámonos de pie. No queda más que decir como Pablo: oh profundidad de las riquezas, con una alabanza a Dios. Levante sus manos a Dios. Aleluya. No hay nada, hermanos, por lo cual nos debamos de enorgullecer, de sentirnos más que otros. No, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, ha sido dado por gracia. Si tú tienes dones del Espíritu, fueron dados por gracia. Si tú eres inteligente para los negocios, Él es el que te ha dado el poder para hacer la riqueza. Si tú tienes favor con los hombres, el favor lo provoca Dios. Si tú tienes una inteligencia muy desarrollada, Dios te dio esa inteligencia. Pero si todo lo dio por nosotros, ¿cómo no vivir para Él? No hay otra. Los hijos de Dios vivimos para Dios. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y en una alabanza, con nuestras manos alzadas: Señor, gracias. Gracias, Señor. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Que conozcamos esas profundidades de las que habló Pablo, de las riquezas. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo. Esas cosas secretas que tienes para los que te aman. Esas cosas que vienen a hacer sólida nuestra vida cristiana y nuestra relación contigo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Revelándonos, ¿no, Señor, día con día, quiénes somos en Cristo, qué estamos haciendo aquí en esta tierra, por qué es que venimos a congregarnos, por qué leemos las Escrituras, por qué hacemos lo que hacemos. Ciertamente para el mundo esto es locura, pero para nosotros es riquezas espirituales en Cristo. Señor, muchas gracias. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra pertenecen a ti, Señor, porque tú eres antes de todas las cosas y todas las cosas en ti subsisten. Y tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos que está aquí. Tú conoces sus lágrimas, conoces sus gozos, conoces sus necesidades. Todo lo conoces, Señor. Y como Padre, suples también, Señor, nuestras necesidades. Tú eres bueno, Señor. Tal vez estás tratando con algunos en alguna situación. Revélanos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Así como le revelaste a Pablo y él lo entendió, para que no se enorgulleciera. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Para ser más humildes, para aprender obediencia, para que nuestra fe sea probada y sea purificada. Yo no sé, qué sé yo, pero revélanos, Señor. Y en ese nivel tendremos contentamiento, Señor. Por eso decimos como Pablo, que estamos seguros que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos seguros en Cristo, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga.